Los 10 países que Estados Unidos está bloqueando en silencio. Algo extraño está ocurriendo, y casi nadie habla de ello. Pasaportes rechazados, vuelos cancelados, embajadas saturadas durante días. ¿Por qué de pronto naciones enteras están siendo rechazadas en la puerta de entrada de Estados Unidos? Algunas fueron aliadas, otras tenían profundos lazos culturales o económicos. Pero ahora están bloqueadas, como si nunca hubieran importado. ¿Será una excusa política? ¿O hay algo más grande en juego? Quédate, porque lo que está pasando con estos 10 países no se trata solo de visados, se trata de poder global, agendas ocultas, y de por qué tu país podría ser el siguiente. 10. Chad, de aliado militar a enemigo invisible. Chad fue pieza clave en la lucha contra el terrorismo en África. Compartió inteligencia, envió tropas, colaboró con el Pentágono. Y de repente, Estados Unidos le impone un veto total. ¿Por qué? La versión oficial, problemas con los pasaportes. La real, una represalia encubierta. Chad acababa de enviar tropas contra extremistas y recibió un portazo. Cuando Chad respondió vetando a ciudadanos estadounidenses, expuso algo revelador: Estados Unidos necesita a Chad más de lo que Chad necesita a Estados Unidos. 9. Haití, un país desbordado por la crisis, y ahora rechazado. Port-au-Príncipe está controlada en un 80% por bandas armadas. La inflación ha destruido lo poco que quedaba en pie. ¿Cómo es que un país tan vinculado a Estados Unidos terminó en la lista negra? La excusa oficial, un 31% de permanencias irregulares. Pero muchos creen que es solo un pretexto. ¿Es realmente una medida de seguridad, o Estados Unidos se está retirando silenciosamente del desastre que ayudó a crear? 8. Irán, un enemigo o un socio descartado. Irán fue clave en la lucha indirecta contra ISIS. A pesar de todo, EU lo trata hoy como a un paria absoluto. Curiosamente, aún otorga decenas de miles de visados a ciudadanos iraníes cada año, especialmente estudiantes y pacientes médicos. Entonces, si Irán es tan peligroso, ¿por qué permitir su ingreso? Y si no lo es, ¿por qué mantener la prohibición? El problema es que al cerrarles las puertas, Estados Unidos no aísla solo a un régimen, también rompe con toda una generación joven, educada y pro-occidental que buscaba tender puentes. Es una jugada geopolítica que podría estar saliéndole caro a Occidente. 7. Libia, caos total, pero el veto llegó años después. Libia lleva años sin gobierno, con milicias controlando aeropuertos y pasaportes imposibles de verificar. Sin embargo, miles de libios seguían viajando legalmente a Estados Unidos, hasta que, de repente, todo se detuvo. La versión oficial, falta de cooperación en seguridad. La realidad. El veto llegó justo cuando organizaciones civiles intentaban reconstruir lazos con el exterior. ¿Casualidad? ¿O Washington quiso evitar cargar con la culpa del caos que ayudó a provocar tras la caída de Gaddafi? 6. Somalia, el exilio como amenaza. Sin un gobierno central desde hace décadas, con grupos como Al-Shabaab operando a plena luz del día, Somalia debería estar fuera del radar. Pero no lo está. Porque, a pesar de todo, su diáspora en Estados Unidos ha sido un salvavidas para el país, más de $1.000 millones al año en remesas. Entonces, ¿por qué bloquearla ahora? Cortar visados no frena al terrorismo, pero sí a los médicos, estudiantes, refugiados y familias que buscan reunirse. El resultado: aislamiento, desesperanza y terreno fértil para el extremismo. 5. Yemen, ¿cómo se justifica cerrar la puerta a los que huyen del infierno? Bombardeos apoyados por Estados Unidos. Millones desplazados, niños hambrientos. Yemen vive una tragedia humanitaria sin precedentes. Y cuando un padre quiere salvar a su familia llevándola a Estados Unidos, la respuesta es: denegado. Miles de casos de visado ya aprobados fueron congelados. ¿Por qué? Si no es por seguridad, ¿es por no querer asumir el costo moral del desastre?
Los yemeníes no solo sufren una guerra, también sufren el portazo de quienes participaron en ella. Y eso no solo duele, se graba en la memoria colectiva. 4. Sudán, de revolución a veto en tiempo récord. Sudán pasó de ser símbolo de esperanza a ser condenado al silencio. Después de derrocar a su dictador, jóvenes líderes intentaron reconstruir la nación. El mundo aplaudía, y Estados Unidos también. Pero cuando el ejército volvió a tomar el poder, Washington cayó. Sin comunicados. Sin ayuda. Solo una prohibición de visados que dejó fuera a los mismos que antes había llamado socios por la democracia. Miles de estudiantes sudaneses aceptados en universidades estadounidenses perdieron sus visados de un día para otro. Médicos formados en hospitales de Estados Unidos quedaron aislados. Familias que llevaban años esperando reunificación recibieron un frío: el sistema está detenido. Y ahora, una pregunta queda flotando en el aire. ¿De qué sirvió arriesgarlo todo por la libertad si quienes prometieron apoyo te abandonan cuando más los necesitas? 3. Eritrea, el castigo a quienes huyen de un régimen brutal. Eritrea es uno de los países más represivos del mundo. Servicio militar forzado de por vida. Tortura. Cero prensa libre. Pero cuando sus ciudadanos intentan escapar, Estados Unidos también les cierra la puerta. El argumento: no cooperan con deportaciones, no entregan registros penales. Pero la verdad es más incómoda: los que solicitan visado no son turistas, son personas que huyen de un infierno. El dato que nadie menciona. Estados Unidos aprueba la mayoría de las solicitudes de asilo de ciudadanos eritreos, pero primero los veta en frontera. ¿Tiene sentido? No. Y lo peor es que, al impedir vías legales, los empujan a rutas peligrosas, tráfico humano, travesías mortales por el Mediterráneo. Todo para escapar de algo que nadie debería tener que soportar. 2. Guinea Ecuatorial, riqueza petrolera y pobreza absoluta. Pocos hablan de Guinea Ecuatorial. Pero este país, con una de las mayores reservas de gas de África, vive sumido en la miseria bajo una dictadura de más de 40 años. ¿Por qué Estados Unidos lo veta? Oficialmente, por no cooperar con deportaciones. Pero, ¿en serio? En un año, solo emitieron 754 visados para ciudadanos de ese país. Una cifra menor que el flujo de un aeropuerto regional. Entonces, ¿qué sentido tiene? Quizás el objetivo sea mandar un mensaje al régimen corrupto. Pero el que paga el precio no es el dictador. Son los estudiantes, los académicos, los familiares que solo quieren visitar y que ahora tienen otra puerta cerrada. 1. Afganistán, la traición más dolorosa. Durante 2 décadas, Estados Unidos invirtió miles de millones en Afganistán. Prometió democracia. Entrenó soldados. Construyó instituciones. Y cuando todo se derrumbó, dejó atrás a quienes confiaron en esa promesa. Miles de afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses. Intérpretes, médicos, ingenieros, hoy viven escondidos. A pesar de tener visados o solicitudes humanitarias aprobadas, no pueden entrar. El programa de visados especiales para aliados afganos tiene un retraso de más de 60.000 casos. Algunos han esperado años. ¿Y la respuesta? La embajada está cerrada. Más doloroso aún, los pocos que logran llegar, no tienen estatus de asilo. No pueden traer a sus familias. No pueden comenzar de nuevo con dignidad. Imagina eso. Ayudar a Estados Unidos. Arriesgar tu vida, y luego ser abandonado sin explicación. Y ahora la pregunta que nadie quiere hacer: ¿está Estados Unidos protegiéndose del terrorismo, o de sus propios errores de política exterior? Porque cuando se cierra la puerta a pueblos enteros, no son los gobiernos los que sufren. Son las personas. Los estudiantes. Las familias. Los aliados olvidados. Y en ese silencio, el mundo escucha. Crónicas del Imperio. Porque las historias que se intentan enterrar, son las que más merecen ser contadas.